verso 31 al versículo 32. Quiero pedirles algo. Si algún hermano tiene alguna pregunta, cuando vaya acercándome al final, usted puede levantar su mano y si yo puedo dar alguna respuesta, con gusto lo haré. Esto hoy, por ser un tema que tiene cierta controversia, ¿ya? Pero hay que hablarlo porque está aquí en este sermón. Jesús habló del tema y si Jesús habló del tema, quiere decir que debemos también hablarlo, pero de acuerdo al pensamiento de Cristo. Dice así la palabra de Dios, versículo 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor que nos ilumine, que nos dé la sabiduría? Padre, Dios del cielo, gracias. Tú eres el autor de la palabra. Por tu Espíritu Santo se nos es dada a nosotros. Yo ruego, Señor, que tu Espíritu, que lo escudriña todo, que lo revela todo y que está puesto para enseñarnos a nosotros y guiarnos a toda verdad, en esta mañana, sino que a tu gracia maravillosa debo el privilegio, Señor. Ruego que nos guarde del error y nos permita abrir los ojos ante la verdad que está en tu gloriosa palabra, Señor. Nos toca, pasado por la mente, la posibilidad del divorcio. Esto sí lo puede responder. Varones que están aquí, ¿alguna vez después de casado pensó en divorciarse? O sea, cruzó por la mente el pensamiento de, perdóneme la forma que yo voy a decir, pues yo a esta mujer no me la aguanto más. Voy a divorciarme. Si no se lo dijo a alguien, probablemente lo pudo haber pensado. Y hermanas, ustedes que tienen una mente también igual que la nuestra, muy probablemente ustedes también llegaron a pensar: yo a este hombre no me lo aguanto, yo me voy a separar. Y voy a decir esto: algunos cristianos, entendiendo mal la palabra, creen que al separarse y no hacer la finiquitación del compromiso, dicen: yo no estoy divorciado. A ver si me hago entender. Hay parejas de cristianos que se separan y no hacen el proceso legal del divorcio. Y entonces todavía dicen: ella es mi esposa y él es mi esposo. Cosa vana y perversa es esa. ¿Por qué razón? ¿Qué va a hacer su esposa si usted la dejó? Ya vamos a mirar aquí algo que debe interesarnos a nosotros. Las malas interpretaciones del texto, y este es el primer punto, porque recuerden que en el escenario tenemos a Jesús enseñándole a ¿quiénes? A los discípulos. Pero también en el trasfondo de este mensaje están los fariseos y los escribas, que eran los líderes de la época, los que movían la religión de sus días, los que enseñaban al pueblo cómo debían vivir y cómo relacionarse con Dios. Pero estos hombres llamados escribas, doctores de la ley, habían hecho interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios. Y cuando se equivoca la interpretación, se va a equivocar la aplicación de esa verdad. ¿Sabe qué sucede cuando un médico equivoca el diagnóstico? Cuando usted va al médico y el médico de pronto le dice: bueno, yo creo que lo que usted tiene es esto. Le hace preguntas porque él quiere de pronto acertar, ¿no? Una vez mi esposa tenía dolor de abdomen. Fue al médico y le dijo inicialmente: usted tiene gastritis. Y no era gastritis, tenía inflamada el apéndice. Ahora, ¿en qué pudo terminar eso? En muerte. La equivocación en la interpretación de ciertos síntomas hará que el médico equivoque el procedimiento o la formulación y podríamos tener a una persona fallecida. Ahora,
Cuando hablamos de la Biblia, una mala interpretación de la Biblia hará que la gente se comporte de manera equivocada. Hay un llamado a todo creyente, a toda la iglesia, a ser estudioso de la palabra. Algunos dicen, la letra mata. El Espíritu vivifica y por eso no leen la Biblia, porque la letra mata. Haciendo una peor interpretación todavía de esa frase de la letra mata. Los fariseos vivían la letra, cumplían la letra, solo que olvidaban la esencia de la ley. Y por eso ante los ojos de Jesús, la justicia de los fariseos es falsa. Ellos creían estar bien con Dios. Creían que no adulteraban. Creían que no eran asesinos. Cuando Jesús empezó a dar este sermón, los demás empezaron a escuchar y se dieron cuenta que los fariseos y escribas eran potenciales asesinos. Eran adúlteros porque en el corazón de ellos la lujuria se anidaba de tal manera que les llevaba a codiciar, aun cuando ellos decían, todavía no soy adúltero. Y ahora viene con este tema el Señor Jesús. Es el tercero de los 6 ejemplos, los cuales deben ser suficientes para nosotros, en los cuales Cristo nos plantea que la mala interpretación de la palabra genera desviación en la fe y produce como resultado muerte espiritual. O mejor, no hace posible la vida espiritual mejor. Quiero entonces decir que hoy, en aquella época, eran los fariseos y los escribas. Habían 2 grupos religiosos en los días de Jesús: fariseos, entre los cuales estaban los escribas, y en el otro lado estaban los saduceos. Hoy por hoy ya no hay fariseos así, al menos tildados como fariseos, pero encontramos que la iglesia se divide en 2 grupos: los de la izquierda, los de la derecha. Espero no lo interprete usted de forma política, pero quiero decir que algunos son conservadores y otros son liberales. Y cuando hablo desde el punto de vista de la interpretación bíblica y sobre todo en el tema del divorcio, los fanáticos evangélicos cristianos consideran que el divorcio es antibíblico, que el divorcio es del diablo. Creo que en alguna medida tienen razón, pero al exagerar tal cosa les lleva a no mirar qué dijo Jesús respecto al tema. Así hacían en aquella época algunos. Otros entonces van a la Biblia y dicen: Jesús estuvo de acuerdo con el divorcio, y entonces para ellos divorciarse es un asunto como echar atrás un negocio. ¿Cómo se llama eso? Retractarse. Algunos creen que divorciarse es como retractarse de un negocio y han pervertido la más noble y santa de las instituciones humanas, que es el matrimonio. Yo quisiera que pudiéramos ver en esta mañana el equilibrio que Jesús nos plantea en la Escritura. Digamos 2 escuelas de interpretación. Una era la escuela de un rabino llamado Hillel y la otra era la del rabino Shammai. Para Shammai el asunto era: el divorcio había sido permitido en la ley cuando se diera alguna cosa grave al interior de la pareja. Pero para Hillel, cuando él interpretaba Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, para Hillel el texto dice: si hallara alguna cosa indecente. Y para Hillel una cosa indecente era que una señora olvidara echarle sal, por ejemplo, a la comida. ¿Ya? O sea, hasta dónde una mala interpretación hacía que ahora la gente que seguía esta clase de interpretaciones cometiera sendos errores. Veamos entonces cuál era la enseñanza equivocada acerca del divorcio. Quiero que usted vaya a la Biblia, porque no debe creer lo que yo estoy diciendo. Usted debe ir a la Biblia. Deuteronomio, vamos a ir primero a Deuteronomio 24:1. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice así
en el texto que leímos. Habéis oído que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Ah? Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho, o habéis oído. Eso dijo Jesús. Ahora, ¿dónde dice eso en la ley de Dios? Vamos a ir de Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Ya lo tenemos ahí. ¿Qué tal si leemos juntos? ¿Pueden leerlo? Ellos y ellas. Porque ahora es un problema decir ellos, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en política. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El otro texto. Y salida de su casa podrá ir, casarse con otro hombre. Versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. ¿Nos quedó claro el mensaje de Deuteronomio 24:1? Si alguno tomare mujer y se casare con ella, pero si hallare alguna cosa indecente en ella, dice, le escribirá carta de divorcio y la despedirá. Se la entregará en su mano y la despedirá. Ella podrá ir. ¿Y qué podría hacer? Ella podrá ir con esa carta y podrá casarse con otro hombre, dice el texto. Ahora, si este segundo marido que esta señora tuvo, muere el marido, y entonces el primero que la tenía dice, esa mujer era buena, era mejor que la que tengo ahora. Entonces él podría pensar, voy a dejar esta que tengo ahora y voy a recuperar mi primera mujer. La Biblia dice, no, qué pena, no lo va a hacer, porque usted la envileció, porque usted la menospreció, porque usted la repudió y ahora no la puede volver a tomar. Bueno, eso decía la ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿dónde está eso? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Para el sector fanático de la iglesia cristiana que dice, no, la Biblia prohíbe el divorcio, quiero decirle que aquí lo está permitiendo. No es la voluntad de Dios, como lo vamos a ver ahora, desde los principios de la creación, pero es una concesión dada al ser humano en una condición de pecado y de maldad. ¿Han escuchado ustedes en medio de la iglesia que algunos dicen, bueno, si se separa el marido, que se separe, pero que no se vuelva? ¿Pero qué dice el versículo 2 de 24:2? Bueno, ¿a quién le creemos? ¿A los hermanos evangélicos o a la Biblia? Ese es un asunto para tener en cuenta. Las malas interpretaciones de la Biblia han dado a que un hombre o una mujer se separan por cristianos que sean, y por fanáticos que sean, y por extremistas que sean. Conozco a muchos que se separan y ¿sabe qué hacen? No se divorcian porque no están de acuerdo con el divorcio. Me parece la cosa más absurda que algunos que se separan digan que no están de acuerdo con el divorcio si lo que están haciendo es exactamente divorciándose.
Para algunos divorcio es solo un asunto legal, pero para la Biblia, divorcio es el momento en el que un hombre o una mujer se separan, porque la unión matrimonial es la unión de un hombre y una mujer para ser una sola carne. Permítame decir esto. Es probable que usted se haya divorciado por 2 noches, por 3 noches. Quiero decir que algunas parejas cuando discuten, entonces cuarto aparte y se van para otro cuarto. Bueno, sé que eso no está, es grave, pero no tan grave, ¿verdad? A la tercera noche o al tercer día ya están haciendo coquitos por ahí. Pero ojo, el matrimonio no es un asunto de documento firmado en notaría. El matrimonio es el acuerdo de un hombre y una mujer para unirse con el propósito de conformar familia, que debe ser legalizada por las autoridades civiles y que debe ser también protocolizada o solemnizada, mejor, por la iglesia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es lo que debemos seguir ahora. Pero aquí estábamos frente a Deuteronomio 24:1 y la palabra que cogieron algunos intérpretes era si hallare alguna cosa indecente. Como esa frase aparece un poco ambigua porque no dice exactamente o puntualmente cuál era el delito de la señora, sino alguna cosa indecente. Jesús, como dador de la ley, nos va a mostrar a qué indecencia hacía referencia a la ley, porque Jesús es el autor, como Dios, de la ley. Entonces, vuelvo a decir, en los días de Jesús, los únicos que podían reconocer una carta de divorcio era el Sanedrín, la máxima corte judía. Entonces un hombre iba y se quejaba ante el Sanedrín y decía: señores del Sanedrín, vengo a presentar una denuncia en contra de mi esposa. Mi esposa no me hizo desayuno ayer. Y el Sanedrín decía: ¿qué quiere? ¿Carta de repudio para ella? Listo, nosotros se la sellamos acá. Y eso hacía que en los días de Jesús la institución matrimonial estuviera en crisis. ¿Por qué razón? Porque cualquier hombre iba al Sanedrín, pedía carta de divorcio y a los 3 días, 8 días ya estaba casado con otra. Esa era la situación de los días del Señor Jesús. Permítame también enfocar lo siguiente. ¿Saben por qué Jesús comenzó hablando del adulterio hace 8 días como lo vimos? Porque la mayoría de los hombres que se divorciaban en aquellos días no lo hacían porque sus esposas tuviesen una falta grave hacia ellos, sino porque habían visto otra. Y ahora estaban codiciando a otra mujer. Pero ellos sabían que si se acostaban con esa otra mujer, teniendo un matrimonio con otra, constituía adulterio. Y la ley decía que el adúltero debía morir. Entonces ellos no querían que los lapidaran, ellos no querían que los apedrearan por adúlteros. Entonces, ¿sabe qué hacían? Iban y por cualquier cosa denunciaban a la esposa y se divorciaban de ella. Hermana, ¿usted le hizo desayuno a su esposo hoy antes de venir? Yo sé que hay algunos hermanos que el domingo ayunan, gracias a Dios por eso, vienen en ayuno, no hay problema. Pero en aquellos días cualquier cosa, cualquier error que cometiera una mujer era aprovechado en medio de una sociedad que interpretó mal la ley y que menospreció a la mujer de una manera muy baja, como fue el pensamiento judío para la época de Jesús. Y desde antes, cuando aparece la ley en Deuteronomio 24 diciendo: cuando a un hombre hallare alguna cosa indecente en su mujer, dele carta de divorcio o carta de repudio, que es lo mismo. ¿Sabe por qué lo permitió el Señor? Porque es el Señor el que lo permite.
Es el Señor el que estaba dando la ley. Y lo permite porque había una intención de defender a la mujer, ya que muchos hombres dejaban a su esposa y se iban tras otra, o la echaban de la casa, traían a otra y no hacían absolutamente nada en favor de ella. Las dejaban desprovistas, menospreciadas, envilecidas. Y entonces el Señor como que dice, a ver, si usted va a repudiar a su mujer, le va a dar carta de divorcio, lo cual significaba ir a una persona que supiera escribir. La mayoría de aquella sociedad no era una sociedad muy letrada. Entonces tenían que ir a los letrados. Y cuando llegaban a una persona letrada, el otro le decía, bueno, pero ¿por qué la va a dejar? No, es que no me hizo el tinto esta mañana. Y el otro le decía, pero eso no es motivo, eso no es razón. Y trataban de convencerlos, de persuadirlos para que no adelantaran un proceso de esa naturaleza. Mas sin embargo, permítame también señalar que aquí el Señor en Deuteronomio 24 está permitiendo algo para darle salida a un problema que había generado un caos terrible. La ley no aparece antes que el desorden. Primero está el desorden y luego aparece la ley, porque la ley tiene como propósito ordenar. Antes, cuando usted lee el capítulo 1 del Génesis, dice, y todo era caos, todo era desorden, y vino Dios y dijo, sea la luz. Esa es una ordenanza divina, pero la ordenanza es posterior al desorden. Si aparece en Deuteronomio 24:1 el tema del divorcio, es porque había llegado al colmo, al desorden, en que los hombres dejaban a sus mujeres por cualquier cosa, y luego iban a buscarla porque se habían dado cuenta de que la que tenían al comienzo era mejor, ¿sí? Y entonces el Señor les dice, a ver, ese jueguito ya no va a continuar. O sea que si usted va a dejar a su mujer, tiene que pensar que la pierde para siempre. Ese es el consejo de la Biblia. Yo sé que algunas iglesias cristianas, cuando llegan parejas y aparece, por ejemplo, una mujer que dice, bueno, yo llego aquí con este señor con el que vivo hace 20 años, tengo estos hijos, pero yo fui casada hace 30 años. Y hay algunos líderes de las iglesias que le dicen a esa mujer, ¿sabe qué, hermana? Tiene que separarse de este hombre e ir a buscar a su primer marido, contradiciendo completamente lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que el primer marido no la puede volver a tomar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero las malas interpretaciones generan malas orientaciones a la iglesia. Bien, pero debo avanzar. Ahora, ¿cuál es el énfasis hecho por los fariseos y los escribas? Vaya a Mateo capítulo 19, porque el tema continúa ya, Mateo 19. Hermanos, quienes nos hemos casado, quienes tenemos una esposa o quienes tienen un esposo, es probable que en el transcurso del tiempo usted luego haya visto a otra persona que diga, ay, esa persona está como mejor que la que tengo. Es probable que eso pase. Quiero decir que ya son malos deseos de los que hablamos hace 8 días. Pero bueno, hay circunstancias que pasan y Dios perdona nuestros pecados. Ya hablaré al final sobre eso también, pero mire bien, Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los fariseos, tentándole y diciéndole, mire la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo cual indica que eso era lo que ellos hacían. Y le dicen, ¿es lícito? Y Jesús responde de la siguiente manera,
¿no habéis leído? ¿Por qué le dijo no habéis escuchado? Sino que le dice no habéis. Porque a la gente quizá le gusta escuchar, pero no le gusta. Y hay un gran problema en la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana la Biblia no es leída como debe ser. Los invito el año entrante al plan 7x7. 7 capítulos diarios, los 7 días de la semana, como lo hemos hecho todos los años. Que usted se pueda comprometer a leer 7 capítulos diarios, los 7 días de la semana, y podrá leer la Biblia otra vez. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Otra pregunta mal hecha. O mejor, bien hecha desde sus malas intenciones. La primera pregunta, ¿cuál fue? La de los fariseos. ¿Es lícito dar carta de repudio a la señora por cualquier causa? A lo que Jesús respondió, con una ley de creación. Ya miraremos eso. Pero viene la segunda pregunta de los fariseos. ¿Cuál es? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Hasta dónde la mala interpretación de la ley les hacía creer que Moisés había mandado darles carta de divorcio? Moisés nunca mandó que se les diera carta de divorcio. O sea, ellos estaban diciendo esa frase que aparece en Deuteronomio 24:1, que si alguno hallare algo indecente en su esposa, dele carta de divorcio. Ellos lo tomaban como un mandamiento. No es un mandamiento. Sí es una norma que instruye un procedimiento para optarlo en algún caso, pero no es un mandamiento. Mas sin embargo ellos decían, no, Moisés mandó. Y los que no habían leído creían eso, porque se empezó a volver popular la frase de Moisés mandó que había que darles carta de divorcio. Y como había que darles carta de divorcio, más de uno aprovechaba la situación. Veía ya a su esposa un poco con años y entonces veían una más joven y probablemente ellos podían pensar, dejo a esta y me consigo otra más joven. Eso pasaba, ya miraremos algo en Malaquías. Ahora, en aquella época era común que una persona mayor se acercara a una persona joven, como es el caso de José y María. Parece ser que José era un hombre bastante mayor, pero José era viudo, por lo que se cree, y María era una doncella de Israel. No había problema, no tenían ellos ningún impedimento. Pero volviendo acá, ¿mandó Moisés que se les diera carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, aquí Jesús deja claro el asunto del divorcio bajo su perspectiva. Si los fariseos habían dicho, podemos dar carta de divorcio por cualquier cosa, Jesús dijo, no. Jesús muestra aquí una sola causal válida para el divorcio. Una sola. ¿Cuál es? No. Valga aclarar, algunos hermanos dijeron por adulterio. Ojo, en la ley de Dios, el adúltero no tenía chance, porque es que cometía adulterio y lo mataban. O sea, él no se podía divorciar después de adulterar. ¿Sí me hago entender? El adulterio es tan grave que en la ley de Dios tiene como sentencia la pena de muerte. Por favor, echémosle cabeza a esto. Divorciarse, mejor, adulterar es tan grave que tiene la misma consecuencia que matar a otra persona.
en la ley de Dios. El que mataba levemente a otro debía morir. Y el que adulteraba debía morir. Luego es un pecado gravísimo adulterar. ¿Qué es adulterio? Violentar el pacto que usted hizo con su mujer o con su marido. ¿Está claro eso? Es alterar, adulterar el pacto. ¿Y cómo lo adultera? Uniéndose a otra persona mientras el cónyuge está vivo. Ahora, si muere el cónyuge, queda libre para casarse con quien quiera. Pero al unirse a otra mujer o a otro hombre, cometía adulterio. Y el Señor dice, a ver, señores fariseos, ustedes que se han divorciado de su mujer por cualquier causa, son una partida de adúlteros. Porque la única causa válida para que exista un divorcio legal según la Biblia es por infidelidad conyugal o, como dice el otro texto, por fornicación. Entiéndase por fornicación, inmoralidad sexual. O sea que si una señora se casa con un hombre y el hombre resulta que tiene, hablemoslo así, es homosexual. Ha pasado. Hay mujeres que se han casado con un hombre pensando que es todo un hombre. Y a los meses o al año o a los 2 años se dieron cuenta de que se casó con un hombre homosexual. Ahí configura fornicación de la otra persona. Y voy a hablar un poco más crudamente. ¿Sabía usted que hay personas que tienen sexo con animales? Y si un hombre encuentra a su mujer teniendo sexo con la mascota de la casa, ahí hay fornicación. Por esta causa, un divorcio sería válido. Los que violentan niños, todo eso es fornicación. Todo esto tiene que ver con la inmoralidad sexual y cualquier cantidad de manifestaciones en este campo, porque no son las únicas. Jesús dijo, cuando hay esta causa o esta excepción, porque es una cláusula de excepción, en la que Él dice, el divorcio es válido en esta medida o cuando se presente este caso. Probablemente una hermana diga, bueno, ¿y si mi marido me es infiel, puedo divorciarme? Y entonces aparece el otro y dice, pues Moisés mandó. No, Moisés no mandó. ¿Cómo debe actuar la iglesia en estos casos? Según Jesús dijo, bueno, cuando hay infidelidad, hay una causal válida para un divorcio. Porque si no es esa la causal, hoy por hoy las parejas se están separando, se están divorciando, argumentando algo ante las autoridades civiles que se llama incompatibilidad de caracteres. Pregunto, ¿no somos incompatibles? ¿No se ha dado cuenta que usted con su esposa piensan diferente? ¿Sienten diferente? ¿Y que hay en el carácter algo que no encaja como con el otro? La incompatibilidad de carácter es solo el que se divorcia, por eso es divorciarse para adulterar. ¿Por qué razón? Porque no es una causal válida. Mire, en 1 Corintios 7 dice que si hay una mujer creyente que está viviendo con un hombre que no es creyente, ¿más incompatibilidad para dónde? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el creyente no abandone al otro. Eso dice la palabra de Dios. Ese es el consejo que hay que seguir. Ahora, pero si una mujer, su marido le ha sido infiel, vamos a hablar de casos, ¿les parece? El marido le fue infiel, se fue con la otra.
¿Qué debe hacer esta mujer? Recibe la visita de personas de la iglesia, ¿no? Porque aparecen los consejeros gratuitos. Y todo el mundo llega a decirle: hermana, el Señor le va a devolver el marido. ¿Y usted qué sabe si se lo va a devolver Dios? Por fe. Háblenle al esposo: Dios le va a devolver su esposa. Eso sí, después de haber hecho y deshecho con el otro hombre, se la va a devolver. ¿Está usted interesado en eso? Pero voy a decir esto: hay personas que dicen: no, yo amo tanto a esa mujer o amo tanto a ese hombre que yo lo perdono. Bueno, entonces aquí viene un elemento importantísimo: el perdón. Y a nosotros como cristianos, el perdonar es un asunto no que se nos impone, sino es un asunto que lo genera el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Pero voy a decir esto: ¿qué pasa si esa mujer llama a su, no sé si marido, al tipo ese, llama al tipo ese que es el papá de los hijos, y entonces ella le dice: bueno, han pasado 5 meses, ¿y cómo le ha ido? Y el otro dice: bien, con la otra. Y luego ella le dice: ¿sabe qué? Estoy pensando que los niños están sufriendo mucho y lo extrañan mucho, y quiero que sepas que yo te perdono. Pues quiero decir que a esa hermana hay que darle un aplauso. Está bien, ella debe perdonarlo. Pero si ella le está diciendo lo perdono, queriendo decirle: quiero que regrese conmigo, que sigamos para adelante, que no ha pasado nada. Cuando ella pide perdones: me ha ofendido tremendamente, ha herido mi corazón de una manera tan profunda, pero aún así te perdono, porque Dios me da amor para perdonarte. Ahora, ¿qué pasa si ese hombre dice: bueno, está bien, gracias por tu perdón, esperamos ser buenos amigos? Porque es que somos parte de una sociedad muy civilizada, bla, bla. Difícilmente se puede ser amigo. Lo otro es simplemente una especie de parodia, cosa irreal, que imita algo de verdad, de lo que debe ser verdadero, pero que no es algo genuino. Ahora, ¿qué pasa si ese hombre que ha fallado porque le ha sido infiel a su esposa viene arrepentido y pide perdón? En el primer caso, él no ha venido a pedir perdón, él dice que está bien. En el primer caso, la mujer debe decirle: bueno, entonces, como te está yendo tan bien, lo mejor es que adelantemos trámite de divorcio. Llega un hermano a visitarle y dice: ¿cómo se le ocurre? Eso es del diablo. Pero esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Cuando se da este caso, y aunque haya una parte, la parte ofendida quiera perdonar, pero si el ofensor no se arrepiente, divorcio. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. A usted le puede parecer este discurso o este sermón, le puede parecer muy, muy del mundo y muy de la carne y muy del diablo. Piense lo que quiera. Pero yo quiero invitarle a algo. Solo ve y lee lo que dice la Biblia. Porque usted no es más justo que Dios, ni yo soy más santo que Dios, como para pretender mayor justicia que la que Él establece aquí. Pero si ese hombre en el segundo caso viene arrepentido y le dice: mujer, fue el ojo, ¿recuerdan lo de hace 8 días? Y la esposa le dice: entonces saca tu ojo. No vaya a hacer eso, porque es mejor un marido con 2 ojos que con uno solo.
de pronto le puede ayudar más. Recuerda que el problema no estaba en el ojo ni en la mano. El problema estaba en el mal deseo que yace ¿dónde? En el corazón. Entonces, bajo esa idea, ese hombre viene arrepentido porque se equivocó, fue débil, pecador, perverso, malo, y cometió un error. Y él viene arrepentido. ¿Qué debe hacer esa hermana? Ella tiene ahora sí el chance. Ahora sí tiene la posibilidad de que si hasta ahí las cosas no habían marchado bien, el otro, como dicen por ahí y hablamos coloquialmente, le dio la ocasión. Y ella podría decirle, ¿sabe qué? Gracias por estar arrepentido, me parece muy noble de su parte. Eso muestra que usted es muy buen cristiano. Pero si ella dice, no te perdono, ella tiene que examinar también su corazón. Porque así como Dios nos perdonó en Cristo, estamos llamados también a perdonar. No sé si me estoy haciendo entender. Ojo, nos toca generar aquí un equilibrio y es lo que Jesús está haciendo. Bueno, si hay infidelidad, en el momento en que un hombre o una mujer se acuesta con una persona distinta a su cónyuge, en ese momento se rompió el pacto. Así no haya documento de por medio. Porque al unirse un hombre con una mujer, se vuelven una sola. Y en 1 Corintios dice, cuando un hombre se une a una ramera, una carne se hace con ella. O sea que cuando un hombre o una mujer se une sexualmente a alguien distinto a su cónyuge, en ese momento rompió el pacto. El pacto no existe, porque no pueden ser una carne de tres. Los dos serán uno solo, pero ahora hay tres. Alguien diría que eso no es una sola carne, sino carne y media. No vale, no existe tal idea en la Biblia. Ojo, hermana, hermano que está aquí. A veces nos podemos sentir tentados, pero la consecuencia es muy grande. Es un pecado que merece la muerte. Estoy hablando del adulterio. Y además podría perder a su esposa, a su esposo, lastimando a sus hijos en algo que usted no puede imaginar. Jesús apela al principio, a la ley de creación, y en la ley de creación quiero decir, la ley de Moisés está posterior a la ley de creación. La ley de creación es los absolutos eternos. Por ejemplo, dice el texto, el hombre se unirá a su mujer. No puede haber unión entre hombre y hombre, ni entre mujer y mujer, porque la norma de creación dice que es entre un hombre y una mujer. Eso no puede cambiar nunca. Y luego dice que al unirse los dos son una sola carne. Ya no hay. El matrimonio debe ser considerado a perpetuidad. Si usted se casa, los que están solteros, los que están solteras, piensen bien, porque usted debe casarse para toda la vida. Pastor, pero está hablando del divorcio. Sí, pero esa es la muestra del pecado de la criatura humana. La ley o principio de creación dice que uno debe vivir con su esposa hasta que la muerte lo separe. No lo dice la Biblia así expresamente, pero es un pacto a perpetuidad hasta que mientras los dos vivan. Porque si se separa y ella se casa con otro hombre, ella comete adulterio, y el que se casa con ella, quiero decir, cuando la causa no es
infidelidad. Pero a una mujer que el marido la abandona porque se va con otra, ¿puede ella volverse a casar? Ella debe adelantar su divorcio y volverse a casar si bien así lo quiere. Porque eso es lo que establece Deuteronomio 24:2. Entonces no es algo que escandalice. Estaba escuchando en estos días a una predicadora por ahí por Facebook que decía: los pastores que vuelven a casar a otros, o el recasamiento, y los pastores recasados a veces ni siquiera saben de qué están hablando. Y aunque parezca algo de mucha santidad, me genera sospecha. ¿Sabe? Quiero decir esto ya para ir cerrando. Cuando hay personas que uno encuentra, cristianos, que uno les ofrece por ahí, ¿qué le digo? Una copa de vino ahorita en Navidad. Uy, no, eso es del diablo. Copa de vino, no, yo no tomo. Yo le hice una promesa a Dios que nunca más entraría en mi boca algo de licor. Bueno, entonces nazareo. Tal vez hizo un voto de nazareo, está bien. Pero esos que repudian con tanta fuerza me generan mucha sospecha. ¿Por qué razón? Porque cuando se la pegan, es que yo conozco gente así, hermanos, perdónenme. ¿Sí? O como el hermano que va caminando con uno, hablando con él por la calle, y él no voltea a mirar a ninguna mujer porque él es como los caballos que les ponen. No, yo no. Es más, ve que por allá a la distancia una mujer, él levanta su mirada al cielo. Yo hice pacto con mis ojos, y citan las palabras de Job. Hice pacto con mis ojos para no mirar a ninguna doncella. Eso es porque va con uno, o va con otro hermano, o va con la esposa, o va con alguien, apenas fuera solo para mirar qué. O cójale el celular, mírale el historial de la internet. Lo que menos Dios quiere es que su pueblo sea hipócrita. Si es que estamos enfrentando pecados, podamos ir a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Y saber que por su Espíritu Santo tenemos la fuerza para vencer toda inclinación pecaminosa. Y si hay alguna pareja aquí pensando en el divorcio, si el otro no le ha sido infiel, no lo piense, eso es un mal deseo y es pecado en su corazón. Ay, pero es que ya no me gusta. ¿Para qué se casó por gusto? Usted dirá, ¿y entonces? No, sí tiene que haber algo de atracción. Debe gustarme la otra persona. Pero eso no es lo que realmente me debe llevar a tomar decisiones, porque aparece en esta época del año un cantante por ahí bastante famoso de música folclórica, diciendo que le gustan todas, las bajas, las chiquitas, las negras, las flacas, las rubias. Le gustan todas. Entonces, ese es el gran problema del género humano. Por gusto. Ese es el gran problema. Cuando un hombre y una mujer piensan unirse en matrimonio, deben saber primero que deberán hacerlo para honrar y glorificar al Dios que los creó. Esa debe ser la intención primaria. Y que nos casamos para el resto de la vida. Ay, pero si mi esposa falla. Es más, alguien dijo, ojalá me fallara. No la ama. No la ama, no lo ama. Tuve la fortuna de ser perdonado por mi esposa cuando mi matrimonio era joven, por un acto de infidelidad. Y ustedes dirán, ¿y el pastor se está confesando? Sí, es una confesión. Y cada vez que yo pueda pensar en eso, sentiré gran vergüenza. Mi esposa tuvo el amor de Dios en su corazón para perdonarme. Eso hace que yo pueda valorarla ahora más que nunca. Sé que no fue ella, sé que fue Dios. Luego nuestros hijos vienen y nos fortalecen. Doy gracias a Dios por la esposa que me dio.
Y aunque yo sepa que en este país el divorcio es por cualquier cosa, yo vivo bajo la ley de Dios. Mi esposa ha tenido que soportarme el genio y yo he tenido que soportarle el genio de ella. Quiero decir que eso está dentro del plan. Por eso a los que se van a casar yo les digo, digan las cosas como son, de frente, ¿no? Un candidato a yerno en estos días mi hija le prepara algo y están almorzando y entonces yo tengo que decirle, dígale si le gustó o no le gustó, pero dígalo de frente y sin ningún problema. Porque uno en el noviazgo, eso salado ahí y uno apenas toma agua. Y todo hipócrita le quedó delicioso. O sea, es que eso es lo malo de nosotros. Ahora uno dice, no quiero herir a la otra persona. Es que depende de cómo usted lo dice. Pero si yo le digo a la otra persona, estoy muy agradecido. Qué detalle tan hermoso. Solo que a mí la sal me hace un poco de daño. Bueno, ustedes son más creativos que yo para eso. Quiero solo pedirles para cerrar que Malaquías 2:13 al 16 dice así, y con esto termino. Para que usted conozca qué piensa Dios del divorcio. El divorcio es una concesión, algo permitido, pero no es la voluntad agradable de Dios. La voluntad agradable de Dios es que usted viva con su mujer hasta que mueran. Pero si se llegara a presentar una cosa tan grave como el adulterio, es probable que el adulterio termine con un divorcio. Y aún así, llega a ser legal. En el capítulo 2, mejor, versículo 13 al 16 dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel, versículo 16, ha dicho que él aborrece. ¿Qué aborrece? Repudio o divorcio es lo mismo. Él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Tiene mujer? No le sea desleal. ¿Tiene marido? No le sea desleal. ¿Sabe una cosa? Hay mujeres más guapas que la suya y hay hombres más guapos que el suyo, pero ese es el suyo. ¿No se ha dado cuenta usted de que hay personas con unos ojos muy bonitos? Pero usted tiene los suyos. Cuídelos. Es lo que Dios le dio. Ese es su marido y esa es su mujer. Y si alguno está unido a mujer, ahora no se separe. Ese no es nuestro consejo. Todo el que esté unido a mujer o mujer que esté unida a hombre, no se separe. No abandone a esa persona. Que ha cometido errores, sí, pero no siga cometiendo errores. Ahora diga, este hombre o esta mujer con la cual vivo ahora, haré todo lo posible para legalizar todo, porque sé que debo ser leal a esta mujer
o a este hombre. ¿Me hago entender? Si la que tuvo antes fue mejor, ya eso es un muerto que sepultó hace rato. Así que no haga exhumaciones.